Gloria al Señor. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Este es un pasaje muy conocido para nosotros, porque hay lugares donde ni el olor se siente de este pasaje, y eso es a causa del conocimiento que Dios nos ha dado. Por eso Dios nos ha iluminado en pasajes que son muy gloriosos para los que creemos, muy hermoso para nosotros, y que mucho nos habla y nos dice. Para otros lo leerán y pasarán de largo, pero nosotros no, porque estos pasajes, hermanos, son justamente los que Dios ha preparado para que nosotros nos afirmemos y creamos a todo lo que Él dice. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por reunirnos en esta noche delante de tu presencia. Estamos aquí como un solo hombre. Rogamos, envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, llenando, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, más y más de ti, e iluminándonos en todas las cosas. Necesitamos, como siempre, Señor, tu dirección y tu instrucción. Por eso estamos delante de ti. Danos oído de sabio para oír y entendimiento de entendido, Señor, para entender y comprender tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, toma el dominio en esta noche de este lugar, de todas las cosas. Reprende toda obra de las tinieblas, toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. Sea deshecha ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, y tu poderoso Espíritu Santo llene, Señor, nuestros corazones más y más, y tomes el dominio y el control de todas las cosas. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama sobre de tu pueblo tu abundante bendición. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos por tu grande amor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, donde el apóstol Pablo justamente habla de los predestinados y habla cuál es el propósito de Dios, que justamente, hermano, hacia donde el Señor nos viene llamando, para que nosotros entendamos que de parte de Dios, para los que son llamados, los escogidos, los que predestinó, tiene un propósito, y para alcanzar ese propósito hay una forma, hay una manera. Hermano, Dios nos ha dado una forma y una manera para que nosotros, hermano, alcancemos, porque si no nos moldeamos a la forma y a la manera con la cual Dios nos ha dado para que alcancemos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, si nosotros no nos dejamos llevar por la mano del Señor, entonces no lo va a alcanzar lo que Dios preparó que usted sea. Porque la Biblia dice, hermano, que los predestinó, es decir, que el destino de los llamados, de los escogidos, es que sean, alcancen, muestren, sean como fue el Señor Jesús en los días de su carne, así sean los llamados, los escogidos en el día también de su carne. Es decir, mientras estamos en esta tierra, hemos sido llamados para alcanzar la imagen de Cristo, que así como el Señor anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos del diablo, cada uno de nosotros seamos conformados a la imagen de Él y andemos haciendo bienes, sanando a los enfermos y librando a los oprimidos del diablo, llevando las buenas nuevas. Quiere decir que este es el propósito del Señor, es el propósito de Dios, es la revelación justamente con que Dios le dio al apóstol Pablo.
Jesús dijo bien clarito, será predicado este evangelio, dice, en todo el mundo. Entonces, la predicación de este evangelio sale para todo el mundo, y no solo, hermano, hacia todo el mundo, sino que entra en el corazón de los que han creído, de los llamados, de los escogidos, se arraiga dentro del corazón de ellos, y ellos despiertan y entienden cuál es la perfecta voluntad de Dios para con ellos. Entonces marchan al compás de la palabra de Dios, rumbo hacia la gloria de Dios. Entonces nosotros miramos, hermano, el propósito de Dios, porque no tenemos que ignorar el propósito de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros delante? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Nosotros en la vida podemos tener muchas intenciones de hacer muchas cosas, pero tenemos que mirar bien qué es lo que quiere que nosotros hagamos y que nosotros seamos. Porque acá estamos hablando, hermano, de los escogidos, de los que antes conoció, de los que predestinó, de los que Él eligió, entresacó, sin desechar a los demás, hermano, y le dio un propósito y con un fin, y los guardó hasta el tiempo que aparezcan en escena, en el año, en el mes, en el día que Él designa. Entonces se cumplió el día, se cumplió el mes, se cumplió el año, y aparecimos lo que hemos creído. Entonces, el plan de Dios para con la iglesia del Señor es que justamente sea la iglesia, y es el cuerpo de Cristo, y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, siendo cada uno semejante al Señor. Es decir, como Él es, que así sean ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios, hermano, para nosotros? Nos dio la forma, nos dio el modelo, nos dio la manera de cómo lograrlo, de cómo alcanzarlo. No es, hermano, que vamos a quedarnos quietitos y listo, ya somos. No. Si bien es cierto, hermano, que en posición nosotros estamos y somos, pero en estado debemos alcanzar una estatura espiritual. Entonces somos llamados justamente para alcanzarlo. Por eso nosotros miramos que lo primero que le dice Jesús a los discípulos cuando el hermano se va, cuando Él es, hermano, quitado de la tierra, en el libro de Mateo capítulo 28 verso 19, lo primero que le dice es: id y haced discípulos. Y lo segundo que le dice, enseñándole. Entonces lo primero, hermano, que tiene que ser el creyente, el que ha sido llamado, tiene que pasar a ser un discípulo. Nosotros hemos estado viendo, hermano, qué tan grande es este llamado, y qué tan grande es para que, hermano, requiera tanta negación. Porque nosotros hemos visto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué tan grande es este llamado? Que eso es lo que nosotros, hermanos, no logramos todavía entender, no podemos todavía visualizar. ¿Qué tan grande es, hermano, para nosotros? Porque nosotros miramos al apóstol Pablo, hermano, y nos preguntamos para él qué tan grande era su llamado, porque nosotros leemos la palabra y entendemos que él lo comprendía, porque él, cuando habla de su llamado, él dice el supremo. Supremo significa que no hay otro llamado mayor que ese. Entonces, para él, el llamado de Dios, hermano, a la fila del Señor y hacer este trabajo, justamente era un supremo. Quiere decir que no podía haber para él otro llamado superior que el llamado de Dios, y ningún otro llamado podía ponerlo primero que el llamado de Dios, sino que, hermano, él entendía, lo comprendía y decía: este es un supremo llamamiento, supremo. Entonces nosotros miramos al Señor Jesús, y cuando hace el llamamiento a los suyos, entonces Él le dice bien clarito que si alguno viene a mí, ¿para qué quiere venir a mí? Para ser discípulo. Todos querían ser discípulos del Señor, todos querían que el nombre del Señor se mencione sobre de Él, y Jesús le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermana y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo primero, hermano, que le puso? El costo. Entonces, cuando vemos el costo, esto, nos lleva a nosotros más allá del sentimiento.
más allá del sentimiento. Y dijimos que esa palabra aborrecer no tiene nada que ver con odiar, porque la Biblia dice, hermano, bien clarito, que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, si el que aborrece a su hermano es un homicida, no puede el Señor mandar a decir que aborrezcamos al padre, la madre, hermanos y hermanas, sino que lo que está diciendo es que amemos menos y que amemos más a Dios que a todos los familiares y hermanos, y que vamos sobre nuestro propio sentimiento para obedecer al Señor. Entonces, ¿por qué era necesario ir sobre el propio sentimiento para obedecer a Dios? Porque el diablo es muy astuto y él sabe cómo hacer volver a los que son cristianos, que no se han negado, hermano, y que no han dejado el sentimiento. Entonces siempre le pone, hermano, un sentimiento de enojo, sentimiento de ira, sentimiento de rencilla, sentimiento de pelea, sentimiento de celo. ¿Cuántos sentimientos humanos que producen tantos problemas en las congregaciones? Entonces el diablo sabe por dónde atacar. Por eso Jesús dijo que si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Entonces cuando nombra eso, usted fije, habla de todos los parientes más cercanos que pueda tener. Por eso habla de ir sobre. De tal manera que si nosotros, hermano, logramos pasar sobre, hermano, el sentimiento humano, en la naturaleza humana, logramos sobrepasar todas esas cosas, entonces cuando venga el momento de la prueba, hermano, nosotros vamos a decir, como dijo Jesús, cuando lo quisieron, hermano, perturbar y quisieron intervenir, que no siga enseñando más, cuando vino alguien y le dijo, tu madre y tus hermanos te están buscando, deja todo lo que está haciendo y anda a atenderlo. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan y ponen por obra la palabra de Dios. ¿Ve? Él había ido más allá de los sentimientos. ¿Qué era más importante? ¿La palabra de Dios o los familiares? ¿Sabe cuántos se quedan por causa de los familiares? ¿Sabe a cuántos familiares el diablo usa para que los creyentes no se congreguen? Y justo, ¿sabe cuándo los envía? Los envía justo el día de culto, el día que ellos tienen que estar delante del Señor. Entonces ahí le manda a los familiares para que los retengan, para que los frenen, para que no hagan la obra de Dios. Por eso, si no han aprendido a amar más a Dios que a los familiares, siempre el diablo va a saber cómo detener. Entonces, una de las cosas que el Señor dice que para ser discípulo de Él se debe amar más a Dios. Más a Dios. Y Jesús dijo así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijo y hermana y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces primero va en contra de los sentimientos y después le dice que tiene que tomar la cruz. Porque si estas cosas no están en el cristiano, entonces no pueden ser discípulos del Señor. Y si no son discípulos del Señor, nunca van a alcanzar la imagen de Cristo. Jamás. Porque para alcanzar la imagen de Cristo está justamente el camino, discípulo. Podemos ser sencillamente, hermano, algunos seguidores, algunos simpatizantes, alguien que le gusta oír nada más el evangelio, pero otra cosa es ser discípulo. El discípulo, no hay viento, no hay agua, no hay sol, no hay nadie que lo despegue de su maestro. ¿Por qué? Porque él tiene necesidad de aprender, de entender, de comprender, y si su maestro sigue, él sigue adelante, no se detiene. Entonces, ¿qué tan grande es el llamado que tenemos, hermano? Esto es algo que nosotros todavía no se nos despierta, como que no entendemos. Por eso vemos, hermano, que cuánto abandonan el trabajo que están haciendo. Sabe que tienen que cumplir en el Señor en algunas actividades, abandonan, dejan, hermanos, se apartan, se vuelven atrás. ¿Sabe por qué es eso? Porque no conocen el valor del llamado que tienen. Y nuestro llamado no es un llamado común, es un supremo, como lo dice el apóstol Pablo. Hermano, tan grande es que se requiere toda negación para entrar en un genuino servicio a Dios. Ahora nosotros vemos las cosas como por un espejo, pero después en su momento vamos a ver las cosas como son y vamos a darnos cuenta cuántas cosas perdimos y dejamos de hacer justamente porque no entendíamos, porque no comprendíamos el supremo llamamiento de Dios. Entonces nosotros lo tomábamos a la ligera, al livianito. Nos parecía de más valor nuestro trabajo que la iglesia del Señor.
¿Cómo de más valor? Y sí, ¿cuántos cristianos enfermos van a trabajar? Pero no vienen a la iglesia porque están enfermos. ¿Cómo que pueden ir a trabajar y no pueden venir a la iglesia? No, sí, pero me descuentan el sueldo, me descuentan el premio, me descuentan. Como el Señor no le descuenta nada, entonces el Señor queda en segundo plano. Así que es más de valor su trabajo que el Señor. ¿Cuál de los dos negocios será más importante? Jesús entendió y dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Así que él había entendido cuál era el negocio más importante y cuál era lo más valioso: el negocio de Dios, el trabajo en el Señor, la obra de Dios. Ahora nosotros miramos, hermano, el propósito de Dios para con nosotros, porque la voluntad de Dios para nosotros, hermano, es buena. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos conformados a la imagen de Cristo. La voluntad de Dios para sus discípulos era que alcancen su imagen, es decir, que sean como Él, porque Él era como su Padre. La Biblia dice, hermano, bien clarito, que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, y nosotros somos llamados a ser como el Señor, el cual es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que como Él. Ese es el propósito de Dios para con nosotros. Pero el camino, hermano, el primer camino es lo que le dijo Jesús a los discípulos: id y hacer discípulos. Entonces, no solamente simpatizante, no es suficiente con ser simpatizante. Y a mí me gusta la iglesia, no es suficiente con que le guste. Y yo vengo cada tanto a la iglesia, no es suficiente que venga cada tanto. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando discípulos. Solo los discípulos van a alcanzar la imagen de Cristo y van a ser semejantes en Él, en hecho, en palabra, en actitudes y en todas las cosas que deben de manifestarse. Van a sentir como Él. Entonces nosotros miramos, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, ¿por qué se requiere discípulo? Porque si no se es discípulo, no se va a tomar las enseñanzas. Los que no son discípulos no toman las enseñanzas. Sí, el pastor dijo así, pero yo hago como yo quiero. Sí, el pastor dijo. Sí, él quiere que lo haga él, pero yo hago. Ve, el discípulo no. El discípulo escucha, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo lleva a la práctica y comprueba que la palabra de Dios es agradable y es perfecta para él. El discípulo comprueba la palabra. El discípulo no resiste a la palabra. El discípulo, hermano, no pone pero a la palabra. El discípulo recibe la palabra, la practica y comprueba lo que es la perfecta voluntad del Señor. Por eso dijimos, ¿qué es ser discípulo? Porque lo que requiere el Señor son discípulos. Id, dice, y hace discípulos. Entonces la iglesia necesita discípulos. Id pues y hacer discípulo. ¿Para qué? Para que se le pueda instruir, porque si no es discípulo nunca se le va a poder llegar, hermano, a instruir, ni nunca se le va a poder dar la forma que Dios quiere darle. Pero si sé discípulo, sí, si sé discípulo, la mano del Señor va a estar operando, va a estar obrando. Entonces, ¿qué es un discípulo? Y dijimos, discípulo es un seguidor de un maestro, uno que escucha, aprende y comparte. No solamente está en la iglesia sentado, porque pueden estar en la iglesia sentado y no escuchar. ¿Cuántas veces usted se encuentra con un hermano y le dije, hermano, ¿y qué predicaron en la iglesia hoy? Y no me acuerdo. Y ¿sabe a cuántas veces yo pregunté a personas, a cristianos, qué predicaron en su iglesia hoy? ¿Qué hablaron de allá? Y no, yo estaba ocupado, justo yo estoy tocando la música, no sé, yo estuve allá, y nunca saben, hermano, explicar y dar a entender lo que se hablaron. ¿Por qué? Porque solo los discípulos prestan atención, ponen el oído a lo que dice el Señor, porque ellos quieren crecer. Un discípulo aprende del Señor y crece en madurez espiritual. En cambio, un oyente, un creyente nunca crece, siempre es el mismo. Por eso siempre es el mismo que causa problemas, siempre es la misma que causa disturbio, siempre es la misma que produce, hermano, malestar en medio de la congregación. Siempre es el mismo que tiene problema con todo, tiene problema con este, tiene problema con el otro, y siempre le echa la culpa que el otro es el del problema y no se da cuenta que él tiene problema con todo y que el problema está en él y no en los otros. Yo siempre me acuerdo de esa persona que a su hijo lo cambiaba cada 2 por 3 de escuela porque los maestros eran malos.
Y los maestros son malos con mi hijo, lo voy a cambiar de escuela, lo ponía en otro, y pasaba un breve tiempo, acá también son malos los maestros con mi hijo, lo voy a cambiar de escuela. Se cansó de cambiarlo de escuela porque los maestros eran malos, hasta que un día se dio cuenta que el malo era su hijo, no los maestros. Entonces nosotros miramos, ¿qué tan grande es el llamado con que Dios a nosotros nos llama? Para que, hermano, tenga semejante requerimiento. ¿Qué tan grande es este llamado con el cual el Señor, hermano, a nosotros nos ha traído a la congregación, a la iglesia? Le fue dicho por el Señor a los que habían creído en Él: id por tanto, haced discípulos, y luego dice enseñándoles. Entonces a un discípulo se le puede enseñar. Entonces un discípulo va llevando el hilo de lo que el Espíritu Santo va a la iglesia, va hablando a la iglesia y se va conformando a la imagen de Cristo, porque va tomando el mensaje del Señor. Por eso dijimos en una oportunidad, el mensaje de Dios no está en un mensaje. Vengo cada tanto, escucho el mensaje y me voy. No va a entender nunca, porque el mensaje de Dios no está en un mensaje, sino que está en la suma de los mensajes. Ahí está el mensaje del Señor. Entonces nosotros miramos, Jesús le dijo: id y hacer discípulos, enseñándole, dice, que guarden todas las cosas, enseñándole que guarden todas las cosas. Quiere decir, hermano, que la voluntad del Señor es que todos nosotros alcancemos la imagen de Cristo. Por eso viene el cálculo. Por eso hemos estado calculando los costos. Usted tiene que pensar si quiere seguir siendo creyente, si quiere seguir siendo un oyente o si quiere ser un discípulo. Porque si quiere ser un discípulo y alcanzar todas las cosas que Dios ha preparado de antemano para que usted ande por ella, entonces tiene que calcular los gastos, calculando, hermano, los requerimientos, las negaciones que Dios pide, hermano, a aquellos que quieren ser sus discípulos. Por eso Jesús, hermano, le dijo bien clarito en el verso 33 de Lucas capítulo 14: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Así que primero lo lleva sobre el sentimiento y después lo lleva que tiene que cargar su cruz. ¿Por qué tiene que cargar su cruz? Porque si no hay cruz no hay consagración. Y nosotros dijimos, los levitas, ¿cómo se consagraron? Cada uno fue a la tienda y mató a su pariente, a su cercano y hermano y a su amigo. Fue a la tienda y se consagró en ello. Pero Dios a nosotros no nos manda que nosotros vamos y matemos a nuestros parientes, sino que Él nos dice que teníamos que llevar la cruz. ¿Para qué? Porque llevando la cruz tiene que llegar, hermano, al Calvario, donde Cristo fue crucificado para ser crucificado también juntamente con Él. Quiere decir que no es que tiene que matar, usted tiene que morir con Cristo en la cruz. Ser crucificado juntamente con Él, muerto juntamente con Él y sepultado. Hermano, sepultado, muerto con Él. Es decir, muerto a todo lo que era, a todas las actitudes, las actividades malas que tenía. Entonces, muerto a la vieja creación y se produce el nacimiento de un nuevo hombre. Un hombre espiritual que es creado según, hermano, la voluntad del Señor, criado en la santidad del Señor. Es decir, nacido de Dios. Entonces eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Por eso dice: tome su cruz y sígame. ¿Hasta dónde te tengo que seguir? Hasta el Calvario. Y yo he sido crucificado. Entonces lo que hemos creído, tenemos que saber que hemos sido crucificados juntamente con Él. Y no se trata de decir: sí, yo estoy crucificado con Cristo, sino los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, las obras de nuestra naturaleza humana juntamente crucificado con Él, muerto, sepultado, y manifestar la vida espiritual que nosotros hemos recibido del Señor, la vida del cielo. Entonces, ¿qué tan grande, hermano, es este llamado que Él hace a ser discípulo? Por eso habla de calcular los gastos, habla de considerar si lo va a poder lograr, y de ahí, hermano, tomar la decisión. Tomar una decisión. La primera decisión que se toma es de seguirle. Entonces yo he decidido seguir a Cristo. Bien, perfecto. Está siguiendo al Señor. La segunda decisión que se toma es de ser discípulo.
Entonces en la primera decisión está acertado, gloria a Dios, pero en la segunda, ser discípulo. Y cuando usted decide ser discípulo, tiene que calcular los gastos, el costo de ser discípulo. Y la tercera decisión es renunciar, como dice el Señor Jesús. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor con todo esto? Nos quiere llevar, hermano, a alcanzar la imagen de Cristo y a ser como Él. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor con todo esto? Que andemos como el Señor Jesús, que pensemos como el Señor Jesús, que hablemos como el Señor Jesús, que, hermano, que meditemos como el Señor Jesús, que sintamos como el Señor Jesús. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que tengamos el mismo sentir del Señor. Y ese es el propósito de las buenas noticias, del Evangelio para con nosotros, para que todos nosotros seamos como Él. Por eso hace falta una decisión. En el libro de Lucas, capítulo 18, verso 21 y 22 dice lo siguiente. Cuando Jesús, hablando con un principal, el principal le dijo, ¿qué haré yo para tener el reino de los cielos? Entonces Jesús le habló de los mandamientos y él dijo que todo lo guardé desde mi juventud. Verso 21. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, que lo siga como un discípulo. Y ven y sígueme. Y el verso 23 dice, y oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Así que cuando tuvo el momento de tomar la decisión de ser discípulo con el Señor, calculó los costos. Los costos le pareció muy alto, demasiado lo que le pedía, que venda todo lo que tiene, que lo dé a los pobres y que lo siga. Usted observe que en la Biblia nunca más se habla de él, porque le pareció un costo demasiado alto. Entonces él se volvió atrás. Pero cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, capítulo 18, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 9, dice lo siguiente. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces nosotros miramos, este también tuvo que vender todo, es decir, este también tuvo que dejar todo, este también tuvo que abandonar todo lo que a él le parecía de valor. Nosotros nos miramos y decimos, ¿qué voy a vender yo? ¿Qué tengo que vender si no tengo ni un peso siquiera en el bolsillo? Bien, Dios no le dice a usted que venda nada, lo que sí le dice que saque de su corazón aquello que le parece valioso y que puede, hermano, interferir en el servicio del Señor. Entonces, vender, sacar aquello, hermano, a lo cual usted puede amar más que a Dios. Por eso Jesús dijo así, si alguno no aborrece, que es decir, significa amar menos y amar más a Dios, si alguno no ama más a Dios que a las cosas, no puede ser mi discípulo. Entonces, esto significa, hermano, que hay una decisión que tomar. El rico le parecía muy caro el ser discípulo, había que dejar demasiadas cosas. Sin embargo, para Mateo no le pareció muy difícil dejar las cosas. Estaba, hermano, en un puesto importante, estaba ganando buen dinero, pero Jesús le dijo, sígueme. Y él tuvo que tomar una decisión como el rico. El rico eligió mal, pero Mateo no. Mateo tomó la correcta decisión, se levantó y siguió a Jesús. Por eso tenemos el Evangelio según San Mateo. Si no hubiera tomado esa decisión, Mateo hubiera quedado en el olvido como este rico, que ni siquiera el nombre se sabe de cómo se llamaba. Sin embargo, de este que estaba sentado al banco de los tributos públicos, lo llama bien Mateo. Pasó Jesús, lo miró, le dijo, sígame.
no se quedó esperando a ver qué es lo que él decide. Jesús siguió, como en esta noche. Él pasa y dice a alguien, sígueme, y deja que usted tome la decisión. ¿Qué es lo que quiere hacer? Si se decide de una vez y para siempre seguir para siempre al Señor, oyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia y siendo un discípulo, o seguir la misma forma de vida que está teniendo hasta acá, hasta hoy. Entonces es como que él levanta su voz y dice, sígueme, pero Jesús se va. Y usted es el que decide, ¿se va con Jesús? Porque él lo llama y la llama para ser miembro de su cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo, como un discípulo. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere llevar a alcanzar la imagen de Cristo, alcanzar la imagen del Señor. Por eso, hermano, Mateo se levantó y le siguió. El rico no quiso negarse, por lo tanto no alcanzó la imagen de Cristo, no alcanzó su llamamiento. Para él era un llamado, pero para Mateo fue un supremo llamamiento. Ahora nosotros pensemos, ¿qué es el llamado que tenemos nosotros? ¿Será un llamado más como cualquiera? ¿O nuestro llamado para lo que hemos creído será un supremo llamamiento? ¿Qué actitud tendremos nosotros al Señor? ¿Tendremos la actitud del rico que miró, calculó y se puso triste porque le exigía demasiado? ¿O tendremos la actitud de Mateo, que cuando le fue dicho, sígueme, también meditó, también pensó, pero tomó la buena decisión? Ojalá en esta noche tome la buena decisión de seguir al Señor. Y no solo la buena decisión de seguir al Señor, sino de ser discípulos del Señor. Porque primero se es discípulo para luego es ser enviado por el Señor para una tarea y una obra. Así que, amado del Señor, piense, ¿cómo es su llamado? ¿Será un llamado más para usted o será un supremo llamamiento? Piense. Jesús pasó, le dijo, sígueme. El rico meditó, se puso triste, se volvió para atrás. Pero Mateo no. Escuchó, pensó también, meditó y tomó la buena decisión: seguir al Señor. Quiera el Señor que en esta noche su palabra ilumine nuestro corazón y podamos nosotros entender que nuestro llamado no es un llamado común, sino que es un supremo llamamiento para servir al Señor y alcanzar la imagen de Cristo. ¿Creen esto, hermano? Yo también lo creo. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tu supremo llamamiento que has hecho con nosotros. Señor, tu palabra vino dentro de nuestro corazón, sonó, oímos tu voz, Señor, y fuimos detrás de ti, pues como a Mateo dijiste, sígueme, también un día en nuestro corazón oímos esa voz, sígueme. Nos pusimos de pie y te seguimos, Señor, hasta aquí. Y queremos, Señor, seguirte hasta el final, hasta el fin de nuestros días, llevando a cabo tu obra y alcanzando la majestad de la imagen de tu Hijo amado Jesús. Mi amado Señor, ayúdanos, ilumínanos, dirígenos, gobiérnanos, enséñanos y alienta siempre nuestros corazones. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre maravilloso del Señor.